Los villanos más pedorros del anime. Edición no hace nada JPG. Villanos, todos los amamos, algunos más que ¿Cuál a va los a poner por aquí, protagonistas, gente? y luego está ese séquito de raritos ¿Kenyaku? que dicen que Thanos y Black Goku tenían razón. En fin, a los Basado, ¿no? Vamos a darle like solo por eso. villanos los tenemos por montones, tenemos villanos buenos, villanos malos, y aquellos villanos que pareciera que a sus autores les dio flojera escribirlos, villanos tan malos que se vuelven súper olvidables, villanos igual de pedoros que el final de Jujutsu Kaisen, sí, a ese tipo de villanos me refiero. Buenas Ahora, como lo ve así, ¿tú te crees que he dormido esta semana? mis majes, Aaron Smith al habla, y el día de hoy veremos un listado de 3 villanos de 3 distintas obras, que son tan malos y olvidables, que encontrar un fan de Yu Yu Hakusho actualmente es más fácil que encontrar a un Jody Jones. Hostia, Jody Jones bastante fan de estos pedorro, la tipos, verdad. así que sin más Naruto Solo se introductorio, drogó, ya empecemos. está, ¿no? Número 3. Hunter x Hunter es de esas historias de las que no puedes hablar mal, y no porque no tenga errores, porque los tiene, sino porque sus fans te crucifican, aunque estoy seguro Es que verdad. todos los fans y no fans concuerdan en que el arco de Great Island es una mierda. Sí, tú puedes ir por Twitter y cualquier red social diciendo pestes de Great Island, hasta los fans extremistas te acabarán dando la razón, y bueno, el villano de este arco es lo que nos trae a este punto. Gentoru, o el bombardero, es un villano nefasto de un arco aún más No es que te diga, pero yo soy la reacción hablar por los vídeos de Dross. Pero eso es ver una parte muy pequeña del mundo. nefasto, y probablemente sea el villano más olvidable de este listado, porque apuesto lo que quieras que ni siquiera te acordabas del nombre de este tipo. Hablemos de qué es lo que está mal con el bombardero, y realmente son tantas cosas que ni sé por dónde empezar. La verdad es que este tío te suda la polla completamente. Podríamos empezar por el diseño, y es que el diseño de Gentru es tan simplón y olvidable que si no te dicen directamente que este tipo es el rompebolas del arco no te la crees. Su motivación, miren, sinceramente no sé cuál es la motivación de este villano. No La estaba primera vez loquito, que ya me vi el está. arco pensé que de tan aburrido que estaba, me quedé dormido y me terminé saltando la explicación, pero no, literalmente es el típico villano genérico maloso. A diferencia de otros villanos, Gentru no te intimida, no sientes que los protagonistas tienen las de perder, no provoca tensión, y todo por la mal ejecutado que está. Su batalla contra Gon es pésima, es solo Gon siendo imprudente y no A ver, básicamente la excusa para que compra Ticket Lane, ¿no? aprendiendo nada por De verdad. 34ª vez. Después del entrenamiento de la tía esta, que no me acuerdo cómo se llama. Y al final sabías que toda posible herida que Me parecerá que sientes Haya. No, que Haya no es un villano. a los protagonistas Que iba Haya a es ser un revertida por culón la y ya carta está. velada esa. Y es que no me puedo tomar en serio a Gentru y a sus lacayos si en cada momento me están recalcando que el plan está saliendo a la perfección y que no van a perder, y a día de hoy Malo porque sí. Ni siquiera es malo porque sí, porque tú puedes hacer un villano malo porque sí que esté bien. Es malo, ya y me está. pregunto por qué Quiero decir, porque hay malos porque sí, pero al menos tienen algo interesante. El cómo manejan, yo qué sé, la psicopatía. Tío, la película esta, No es país para viejos, creo que se llama. Bueno, el título en inglés no sé cómo es, pero creo que la traducción es como No es país para viejos. El malo es malo porque sí, porque es un psicópata. Pero es un villanaco. dieron a luchar al asesino profesional con un NPC y no con el bombardero. A diferencia de villanos como la araña, estos tipos no serán desarrollados en futuros arcos por lo visto, y al chile que bueno, realmente no sé por qué Togashi decidió introducir a este personaje, si los protagonistas se enteran de su conflicto hasta casi finales del arco, creo que Reizor hubiera hecho un mejor trabajo como jefe final, porque por lo menos este tipo tiene pasado y uno muy interesante, una conexión con el O sea, más el Joker. Mi problema con los villanos de cómics, como hay tantas escrituras, es un poco complicado cogerlos. protagonista, y una batalla que no da sueño. No Country for Men, creo que sí. Por ya Creo que ese saber es de el título antemano su original. conclusión, Muy y buena es que película, Reizor por tiene cierto. toda la aura de jefe final que no tiene el bombardero, literalmente hizo que la araña se impresionara, y eso en el Joker mundo cuenta, no sé si contar al Joker, porque como tal, ¿cuántas historias de inicio tiene el Joker? de Hunter no es ¿200? poco. Pero bueno, al final Togashi pensó que era mejor opción darnos un Yoshikage Kira de bajo presupuesto solo con tal de introducir a los exorcistas Nen para que Kuroro se quitara la cadena de Kurapika. Y como curiosidad, la habilidad explosiva de este tipo se llama Rosa Miniatura, el mismo nombre de la rosa que le reventaron en toda la cara a Meruem, y ya, fin de la curiosidad. Sí, fin de la curiosidad, aparentemente el nombre solo es una coincidencia, ya que nunca se explicó el por qué se llaman igual, y por lo visto, nunca se explicará, pero bueno, creo que ya me extendí de más, así que vamos con el siguiente Versión de la película, no la de Batman. Ah, bueno, eso puede ser. villano. Bane del universo Absolute de buen villano. A ver, yo que sé, un villano que ha aparecido 2 o 3 capítulos. Está interesante, sí. Está guapo, sí. Número 2. JoJo's Bizarre Adventure es una obra de ¿Cuál va a poner de Jojo? calidad muy alta con unos excelentes personajes, y obviamente esto también se traduce a sus villanos, que casi nunca decepcionan. Sí, dije casi nunca, porque en este caso tenemos una oveja negra. Thor, el villano de JoJo Lion, peca de cometer casi los mismos errores que tiene el bombardero, y creo que estos son elevados a un nivel superior, porque claro, el bombardero es el villano final ¿Este es de la parte 8? de un arco, pero Toru es el villano final de JoJo Lion, aunque se siente como villano de otro arco más. Toru es introducido No tengo ni puta idea.
Aquí me estoy tragando puro spoiler. Introducido muy tarde a la problemática del protagonista, es introducido por ahí del capítulo 81, a finales del arco de Doctor Who. Uno pensaría que por ser el villano final haría muchas cosas importantes o movería los hilos de la trama y así, pero todas las acciones importantes las Como haces a anuncio de toda que tú, o religión. también. Tía, hablando de religión, ¿habéis visto el debate que ha tenido Dallas contra un religioso? ¿Lo habéis visto alguno? Conocido como Wonder of You, el stand de Toru. Literalmente el stand de Toru hace todo, incluso la batalla final es contra él, mientras que Toru pues, estaba existiendo. El Ah. problema de Toru es que no te causa nada, el personaje no tiene gracia, ya que toda su construcción giró en torno al stand, al parecer a la Síndrome de los increíbles. Tiene pegado argumento para ser un villano. tenía planeado que Pero el fuera síndrome Wonder está of You bien el verdadero manejado. villano, pero después se replanteó las cosas y Y decidió tiene agregarle cosas, mejor tiene carisma, usuario. tiene Y presencia. realmente no hubiera Tiene habido lo suyo. problemas si Wonder of You era el villano final siendo un stand independientemente, puesto que a este tipo de stand sin usuarios ya lo hemos visto antes. Una solución a esto hubiera sido que el propio Claro, fue Satoru copiado hubiera de forma abismal, completamente. Ay, yo que me he visto el debate hoy. Buah, brutal. En plan, es que la papeada es. La pelea de inválido. Yo no diría que tanto. Sí que me parece que en algunos momentos se liga un poco al religioso, pero hay momentos que se lo come, tío. Hay un par de momentos que cuando empiezan a hablar del yo, como el alma y tal, hay un momento que le dice, básicamente le dice, el yo eres tú me estás preguntando. En plan, no es exactamente sí, pero guau, la respuesta es brutal, tío. sido el usuario y el stand a Es la para vez. verlo, Digo, es también interesante. hemos visto anteriormente a este tipo de stands que funcionan más como superpoderes o armaduras, así que el diseño robótico de Wonder of You si hubiera podido ser conservado, a su vez de tener el poder de la calamidad. Y si preguntan por qué no he hablado de las motivaciones de Toru, es porque no son muy interesantes, pero ya que estamos hablemos de ellas. Realmente se simplifica mucho diciendo que simplemente quería plata, cuando en sí Bueno, es un buen motivo, ¿no? quería hacer que los hombres roca escalaran por sobre los humanos normales, y si no mal recuerdo había algo de que quería ser recordado. Pero en fin, miren qué tan recordado es Toru para que al momento de hablar de sus motivaciones solo se mencione la parte de que quería plata XD, pero bueno, pasemos al siguiente y último villano de la noche. Número 1. Va a poner a Kenyaku. Ok, si se fijan los dos villanos que ya hemos tratado tienen algo en común, y eso es no hacer nada. ¿Cómo lo vas a ver si dura como una hora o menos según recuerdo? ¿Eh? ¿El debate? Ya que por si no se habían dado cuenta en el puesto anterior, estaba criticando a Toru individualmente sin contar a su stand. Esto nunca fue un top, pero si entre estos tres tuviera que escoger al peor sin dudas este se llevaría la corona. Kenyaku, el supuesto villano final de Jujutsu Kaisen, fue un total desperdicio de tiempo Sí. El final de este personaje es una bazofia. porque al final no hizo nada y lo Mola peor de porque cada 2x3 en los leaks falsos del capítulo de Jujutsu Kaisen de vez en cuando aparece Kenyaku, tío. Que me pregunto yo, tío, al final todo esto de las páginas extras donde vemos al tío, al humorista, con una especie de Kenyaku, un personaje que parece Kenyaku, ¿qué coño va? En plan, eso se va a quedar en nada, ya está, simplemente, fue un chiste. ¿Cuál es peor? Kaguya, Muzan, Super 17 o Afo. Pues yo qué sé. Entonces, es que a Super diferencia 17 de ni me los otros acuerdo. que son villanos de arcos, este es el que lleva moviendo los hilos desde el principio de la obra. Sukuna no este merecía ser el personaje villano es una final. No, el problema. Yo creo que ese no es el problema. El problema es intentar manejar dos villanos finales. Le pasó lo mismo un poco a Unohiro. Tío, no sois tan buenos escritores como para manejar a dos villanos finales. Es muy complicado manejar a dos villanos finales. esa vacía y potencial desperdiciado, realmente nunca llegamos a saber nada de él, ni siquiera sabemos Imagino continúa el módulo. Entonces, ¿sigue vivo? cómo es su apariencia real. El objetivo de Kenyaku es hacer una evolución masiva y forzada de la raza humana, esto asimilando con Tengen a todas las personas de Japón ¿En para serio, crear a la Corona? maldición suprema, y si te nació la curiosidad como a Choso de saber por qué quería hacer eso, pues deja que el propio Kenyaku te responda. Sí, así como lo leíste, resulta que un día este tipo se aburrió y decidió crear al SCP definitivo. Que sí, que Kenyaku se rifaba unos buenos chingadazos, pero ¿de qué sirve hacer eso si terminas muriendo de la forma más insípida posible? Hombre, es que maneja bien los conceptos dos villanos finales. Pues que se me ocurra así a primera es ninguna. Pero se os ocurre una obra con dos villanos finales, pero dos. No que uno se hace bueno, porque Star Wars podríamos decir que tenía a Vader y a Palpatine, pero, coño, Vader hace ese arco de redención al final. Yo me refiero a dos villanos finales que mueren como villanos. Que mueren siendo unos hijos de puta villanos completamente. Que no se traicionan entre ellos porque eso pasa mucho, ¿no? Porque Obito podríamos decirlo que es Naruto, pero Obito también traiciona a Madara, por ejemplo. Me refiero a dos villanos finales. Que se queden como villanos y mueran como villanos. Hostia, no se me ocurre ninguno, ¿eh? No se me ocurre ninguno. ¿Se os ocurre alguna? Así a primera ninguna, ¿eh?
y dejando a las personas expectantes semana tras semana a que hagas algo antes de que se acabe la obra. Y mira que Kenjaku no es que tenía poco de donde agarrar para desarrollar, por ejemplo tenemos su amistad con Tengen que no llegó a nada, Tal cual. su relación con Sukuna que tampoco llegó a nada, Famous y Black, pero no, yo no considero que se maneja bien. que literalmente es la madre del protagonista. Y a que ver, esto técnicamente son el... considerada Zamas y Black dos entes separados. si llegó a algo, llegó a la justificación de los power-ups de Itadori en el arco de Shinjuku, porque estoy seguro que el gallo ni siquiera se llegó a enterar de que este tipo era su madre, y como no si estos dos solo se vieron cara a cara una No, literalmente no tuvo que enterarse de nada. No se enteró, ¿verdad? De que Kenjaku era su madre. ¿Veis? Todas estas son cosas que en cualquier manga normal el prota se hubiera enterado de que su madre, es decir, es el villano que está enfrentando. Y hubiera dado un arco de personaje o al menos unos paneles guapos. Pero Jujutsu Kaisen, como Gege se la suda los sentimientos de sus personajes, Sukuna y Kenjaku, pero Sukuna y Kenjaku no están bien manejados. Yo digo que estén bien manejados. única vez en toda la obra, al final del arco de Shibuya. Grande Gege, referenciando enteró, una ¿verdad? vez más a Han. Es que, de verdad, te juro, quién mal maneja los sentimientos Gege, tío. Es que lo maneja muy más. Pero Zamas y Black se fusionaron no cuenta también. Majito y Yogo. No, pero eso no son villanos finales. Villanos finales yo me refiero a finales de la obra. De final. Final. No hay más. Son ellos los villanos finales. Casi L que la saga de Granola. No sé yo. Terex Hunter introduciendo Gas a un era villano un arma, únicamente ya está, para no, explicar no. algo de tu sistema de poder. No sé. Que sí, soy consciente del tipo de obra que es Jujutsu. Pero aunque Nefertito contaría. No cuenta. Porque no son villanos finales. Quiero decir, Nefertito no es una villana final. Nefertito es un eslabón más. Es uno que está a las órdenes. Yo creo que lo que me estoy refiriendo a villano final son dos villanos finales que tienen su propia lucha. ¿Sabes? A lo mejor pueden colaborar, pero cada uno tiene sus ideales y su propia lucha. ¿Sabes? Yo creo. Respiración profunda, yo soy tu madre. Es que aparte podría haber hecho una referencia brutal a Star Wars y la gente se hubiera descojonado. 18 y 17 en el futuro. No. No son dos villanos finales. Son el villano final, pero siendo dos. Yo me refiero cuando dos villanos finales, me refiero. Un tío quiere hacer A y otro tío quiere hacer B. ¿Sabes? Y están en el mismo arco al final. No hay. Yo creo que ese concepto no hay, no se me ocurre ninguno. Es que es muy complicado manejar dos villanos finales a la vez. Muy complicado, ¿eh? Kaisen y así, pero el tipo prometía, y además, decir que está bien porque es Jujutsu Kaisen no tendría sentido sabiendo que esta obra tiene villanazos como Geto, Majito, Toji y Sukuna, que curiosamente este último terminó robándole el... Como Bellatrix en Harry Potter. No sé, yo Harry Potter solo he visto las películas y la verdad es que las películas en general yo no creo... Yo, para mí, desde el prisionero de Azkaban no está nada bien manejado, siendo sinceros. lugar de jefe final a Kenjaku. Qué malo. Villanos pedorros en el anime hay por montones, tanto así que me daría para hacer una saga de vídeos más larga que la saga de Rápidos y Furiosos, pero esta vez decidí quedarme Baki vs Yukiro vs la esquizofrenia.